En el corazón del tumulto moderno, donde la identidad se fragmenta y el tiempo se acelera hasta perder significado, existe un método singular de reconciliación con nuestra propia existencia. Un método destilado de las profundidades del pensamiento mexicano, cristalizado en la obra de uno de sus más brillantes exponentes. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad, escribió Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Esta aparente contradicción, necesitar la soledad para superar la soledad, constituye la esencia de la técnica que exploraremos hoy, una práctica que promete transformar nuestra relación con la crisis existencial latinoamericana. ¿Qué sucedería si pudiéramos reconfigurar nuestro encuentro con el vacío existencial, no como una amenaza sino como un portal? ¿Y si la vía para resolver la fragmentación de nuestra identidad cultural estuviera precisamente en enfrentarla directamente sin máscaras, durante apenas 10 minutos de contemplación estructurada? En el espacio entre la angustia y la autenticidad, Octavio Paz desentrañó un método que, aunque nunca lo etiquetó formalmente como técnica, emerge coherentemente a través de su obra poética y ensayística. Un método que recuperaremos hoy para el latinoamericano contemporáneo que habita entre mundos, entre tiempos, entre identidades. Si esta es tu primera visita a la otra orilla, te invitamos a sumergirte en esta exploración de nuestra identidad latinoamericana a través del pensamiento de Octavio Paz. Este canal nace como un puente entre el rico legado filosófico de nuestra América y los desafíos contemporáneos que enfrentamos. Cada semana desenterramos gemas del pensamiento latinoamericano que iluminan nuestro presente y reconfiguran nuestro futuro. La técnica de los 10 minutos que desentrañaremos hoy no es un simple ejercicio de mindfulness o meditación occidental. Es una propuesta profundamente arraigada en la concepción circular del tiempo mesoamericano y en la particular experiencia del mexicano, y por extensión del latinoamericano, con la soledad. Para comprenderla en su totalidad, debemos primero sumergirnos en el contexto donde germinó. La soledad, en la concepción de Paz, no es simplemente un estado emocional pasajero, sino una condición ontológica fundamental del ser humano, especialmente acentuada en la experiencia latinoamericana. A diferencia de la visión existencialista europea, donde la soledad aparece como consecuencia de la ausencia de Dios y el absurdo universal, en Paz la soledad tiene una textura cultural específica. Es el resultado de la orfandad histórica. El mexicano, escribe Paz, es el hijo de la nada, producto de la violación original de la conquista, huérfano de una tradición coherente, suspendido entre un pasado indígena parcialmente inaccesible y una modernidad occidental que nunca termina de llegarle plenamente. El mexicano se esconde bajo muchas máscaras, que luego arroja un día de fiesta o de duelo, del mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixiaban, escribió Paz en su análisis del Pachuco, ese mexicano estadounidense que exagera su diferencia precisamente para afirmar su identidad. Esta dinámica de ocultamiento y revelación, de máscara y rostro verdadero, constituye la primera clave de la técnica de 10 minutos. La crisis existencial latinoamericana tiene características propias. No es solo la angustia ante la libertad irrestricta como en Sartre, ni el absurdo camusiano. Es la dislocación del ser que habita simultáneamente en múltiples temporalidades, el tiempo mítico prehispánico, circular y eterno, el tiempo lineal occidental, progresivo pero vacío de contenido sagrado, y el tiempo suspendido de la periferia global, donde la modernidad es siempre un proyecto inconcluso, un horizonte que se aleja a medida que intentamos alcanzarlo. Paz vivió esta dislocación temporal en carne propia, desde su formación intelectual influida por el surrealismo francés hasta su inmersión en las filosofías orientales. Durante su estancia diplomática en la India, siempre buscó la síntesis imposible, reconciliar la experiencia fragmentada del latinoamericano moderno con la unidad perdida del tiempo sagrado. Su poema Piedra de Sol, estructurado según el calendario azteca,
es quizás la expresión más acabada de esta búsqueda. Allí, el tiempo lineal se disuelve en un eterno retorno donde el día redondo, repetido idéntico a sí mismo, trasciende la fragmentación de la experiencia moderna. Esta concepción del tiempo nos ofrece la segunda clave de la técnica, la suspensión de la temporalidad lineal, como vía de acceso a una experiencia más auténtica del ser. Cuando Paz escribe que la poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias, está apuntando precisamente a esa capacidad del instante poético, y por extensión, del instante contemplativo, de condensar pasado, presente y futuro, en una experiencia unitaria que trasciende la fragmentación cotidiana. El tercer elemento constitutivo de la técnica de Paz emerge de su concepto de otredad. A diferencia del infierno, son los otros de Sartre, para Paz el otro es simultáneamente el espejo, donde nos reconocemos, y el abismo donde nos perdemos. Para poder ser, tengo que ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, escribió en El arco y la lira. Esta dialéctica entre identidad y alteridad constituye un eje fundamental de la técnica contemplativa que estamos reconstruyendo. La experiencia latinoamericana de la otredad es particularmente compleja. Somos, como famosamente señaló Paz, el otro de Occidente, ni completamente dentro ni completamente fuera de la tradición occidental. Esta ambigüedad ontológica se reproduce en múltiples niveles, el indígena como otro del criollo, el mestizo como otro imposible que contiene en sí mismo la contradicción, el latino en Estados Unidos, como otro tanto de la cultura anglosajona como de su cultura de origen. En ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires, donde la ultramodernidad convive con tradiciones ancestrales, esta experiencia de otredad temporal se manifiesta espacialmente. Podemos caminar en minutos de un centro comercial hipermoderno a un mercado tradicional donde prácticas centenarias continúan inalteradas. Esta yuxtaposición de temporalidades distintas crea una experiencia de dislocación que puede ser tanto fuente de angustia como de creatividad cultural. Para los latinos en Estados Unidos, la experiencia es aún más aguda. Como el Pachuco analizado por Paz, muchos latinos habitan un espacio liminal, ni completamente integrados a la cultura mainstream norteamericana, ni completamente conectados con sus raíces latinoamericanas. Esta condición fronteriza genera una forma específica de crisis existencial, la angustia de pertenecer parcialmente a dos mundos sin habitar plenamente ninguno. El poeta chicano alurista capturó esta experiencia cuando escribió: "Soy de aquí, y soy de allá, from here, and from there born in eternity, in the moment of chaos". Este estado de suspensión entre dos mundos, que podría ser fuente de desintegración psíquica, puede transformarse, a través de la técnica contemplativa de Paz, en un privilegio epistémico y existencial, la capacidad de ver simultáneamente desde múltiples perspectivas. La cuarta dimensión de la técnica proviene de la concepción paziana del lenguaje como realidad en sí misma, no meramente como herramienta representativa. La palabra es un puente mediante el cual el hombre trata de salvar la distancia que lo separa de la realidad exterior, escribió Paz. Sin embargo, este puente es paradójico, porque el lenguaje simultáneamente crea la distancia que pretende abolir. La auténtica comunión con el ser no ocurre a través del lenguaje discursivo, sino en el silencio que surge cuando el lenguaje se trasciende a sí mismo. Esta concepción del lenguaje tiene raíces profundas en la cosmología mesoamericana, donde el lenguaje no era primariamente un sistema de signos arbitrarios, sino una manifestación de fuerzas cósmicas. La palabra tenía poder creador, como se manifiesta en el Popol Vuh maya, donde el mundo surge de la palabra divina. Simultáneamente, Paz incorpora la influencia del budismo zen y su desconfianza hacia el lenguaje conceptual como vía de acceso a la realidad última. La experiencia colonial latinoamericana añade otra capa de complejidad a nuestra relación con el lenguaje. El español, nuestra lengua materna, es simultáneamente la lengua del conquistador y nuestra herramienta de expresión íntima.
Esta ambivalencia lingüística crea una tensión creativa que nutre la literatura latinoamericana, desde el Inca Garcilaso hasta el propio Paz. Para el latino en Estados Unidos, la situación se complica aún más con la incorporación del inglés y el surgimiento del Spanglish como espacio lingüístico híbrido. Gloria Anzaldúa lo expresó poderosamente: "Until I am free to write bilingually and to switch codes without having always to translate, my tongue will be illegitimate". Esta ilegitimidad es simultáneamente una herida y una apertura hacia nuevas posibilidades expresivas. El quinto elemento constitutivo de la técnica de Paz es su concepción del cuerpo como sitio de conocimiento y de relación con el mundo. Alejándose tanto del dualismo cartesiano como del materialismo reduccionista, Paz concibe el cuerpo como el espacio primario de nuestra experiencia del mundo, especialmente a través del erotismo. En el acto amoroso, escribe, la pareja ve abolirse todas las oposiciones, el aquí y el allá, el ayer y el mañana. La corporalidad latinoamericana está marcada por múltiples inscripciones históricas, desde los rituales prehispánicos, donde el cuerpo servía como punto de contacto con lo sagrado, hasta la violencia colonial, que inscribió jerarquías raciales en la piel, hasta las dictaduras del siglo XX, que convirtieron el cuerpo en campo de batalla política. Reconciliarse con esta corporalidad marcada es parte integral de superar la crisis existencial latinoamericana. Estos 5 elementos, la dialéctica de la máscara y el rostro auténtico, la suspensión de la temporalidad lineal, la relacionalidad constitutiva con el otro, la trascendencia del lenguaje discursivo y la reintegración de la experiencia corporal, constituyen las bases de la técnica de 10 minutos que podemos extrapolar de la obra de Paz. El método no consiste en una serie de pasos mecánicos, sino en un movimiento orgánico a través de estas dimensiones interrelacionadas. Comienza con el reconocimiento de nuestras máscaras sociales y culturales, avanza hacia una suspensión temporal, donde pasado y futuro colapsan en un presente intensificado, procede hacia un encuentro con la otredad tanto externa como interna, transita por el silencio que surge cuando el lenguaje alcanza sus límites, y culmina en una reintegración de la experiencia corporal como fundamento de nuestro estar en el mundo. ¿Cómo se manifiesta concretamente esta técnica en nuestra vida cotidiana? Imaginemos a María, una mexicana americana de segunda generación que trabaja como profesora universitaria en California. María vive la dislocación típica de muchos latinos en Estados Unidos, académicamente exitosa pero culturalmente desarraigada, nunca completamente aceptada en los círculos académicos anglosajones, ni completamente cómoda cuando visita a su familia en México. Durante una crisis existencial particularmente aguda, María descubre los ensayos de Paz. La técnica de 10 minutos le ofrece un camino para transformar su experiencia fronteriza de fuente de angustia en fuente de creatividad cultural y personal. Durante esos 10 minutos diarios, María suspende tanto sus obligaciones profesionales como sus vínculos familiares para habitar plenamente el espacio liminal que constituye su verdadera morada existencial. Pensemos en Carlos, un joven colombiano que vive en Bogotá y trabaja en una empresa multinacional. Carlos experimenta diariamente el choque entre los valores corporativos globalizados y las tradiciones familiares locales. Su tiempo está fragmentado entre exigencias laborales que responden a usos horarios norteamericanos y responsabilidades comunales que siguen ritmos más tradicionales. La técnica de Paz le permite crear un espacio-tiempo donde esta fragmentación puede ser no resuelta porque es irresoluble, pero sí habitada creativamente. La aplicación de esta técnica no promete eliminar la crisis existencial, eso sería contrario al pensamiento de Paz, sino transformar nuestra relación con ella. Como escribió Paz, la verdadera vida no está en el futuro, en lo que seremos, sino en el aquí y el ahora,
en lo que somos y hacemos. La técnica nos permite habitar plenamente ese presente expandido, donde la crisis existencial se revela no como un problema a resolver sino como el espacio mismo de nuestra autenticidad. Si este contenido te resulta valioso para tu propia búsqueda de identidad y autenticidad, te invitamos a suscribirte a La Otra Orilla. Cada semana exploramos aspectos diferentes del pensamiento latinoamericano y su aplicación a los desafíos contemporáneos que enfrentamos. Comparte este video con quienes crees que podrían beneficiarse de esta perspectiva única sobre la crisis existencial. En nuestra próxima entrega, profundizaremos en cómo Octavio Paz dialogó con las tradiciones orientales para enriquecer su comprensión de la identidad latinoamericana. Ahora, permíteme ofrecerte una guía práctica para implementar esta técnica de 10 minutos en tu vida cotidiana. No se trata de un conjunto rígido de instrucciones, sino de una estructura flexible que puedes adaptar a tu propia experiencia cultural y existencial. Comienza encontrando un espacio que simbolice tu propia liminalidad cultural. Puede ser tan simple como una esquina de tu habitación donde coexistan objetos que representen diferentes aspectos de tu identidad, quizás un libro de García Márquez junto a tu laptop, o una fotografía familiar junto a tus credenciales profesionales. Lo importante es que el espacio materialice visualmente la coexistencia de múltiples dimensiones identitarias. Durante los primeros 3 minutos, practica lo que podríamos llamar el desenmascaramiento. Identifica conscientemente las máscaras sociales que has adoptado durante el día: el profesional competente, el hijo a devoto a, el ciudadano modelo. No se trata de juzgar estas máscaras como falsas, son necesarias para la navegación social, sino de reconocerlas como construcciones parciales. Como escribió Paz, la máscara que originalmente sirvió para comunicarnos con lo otro, ahora nos asfixia. En los siguientes 2 minutos, practica la suspensión de la temporalidad lineal. No es necesario adoptar técnicas meditativas orientales, aunque Paz las valoraba. Basta con cambiar tu relación con el tiempo. En lugar de percibirlo como una línea que avanza inexorablemente del pasado hacia el futuro, experiméntalo como un campo donde coexisten múltiples temporalidades. Permite que recuerdos de tu infancia, preocupaciones presentes y anticipaciones futuras convivan simultáneamente en tu conciencia sin intentar ordenarlos cronológicamente. Durante los siguientes 2 minutos, practica el encuentro con la otredad constitutiva. Esto puede tomar muchas formas. Puedes evocar conscientemente voces internas que representan aspectos rechazados de tu identidad cultural. Puedes dialogar imaginariamente con antepasados o figuras culturales significativas, o simplemente puedes reconocer la otredad que habita en ti mismo, esa parte de ti que permanece irreductiblemente extraña incluso a tu autocomprensión más íntima. En los siguientes 2 minutos, practica lo que Paz llamaría el silencio después de la palabra. Después de haber nombrado tus máscaras, reconocido múltiples temporalidades y encontrado la otredad interna, permite que el lenguaje conceptual se retire para dar paso a una forma de conciencia no discursiva. No se trata de vaciar la mente sino de permitir que emerja una forma de comprensión que precede y excede al lenguaje. El minuto final está dedicado a la reintegración corporal. Como señaló Paz, el cuerpo que abrazamos es también tiempo destino personal, tiempo que se acaba. Reconéctate con tu corporalidad, no como objeto que posees sino como el fundamento mismo de tu ser en el mundo. Siente cómo tu cuerpo lleva inscrito tanto tu historia personal como la historia colectiva de tu cultura. Esta técnica de 10 minutos no es una solución mágica para la crisis existencial latinoamericana, pero ofrece un método para habitarla más auténticamente. Como escribió Paz en El laberinto de la soledad, la reforma comienza en nosotros mismos. No se trata tanto de destruir como de comprender, y después de comprender, crear. Para aquellos que viven en la diáspora latina, esta técnica ofrece una forma de reconciliarse con la fragmentación cultural sin caer en el esencialismo ni en la asimilación completa.
para quienes habitan en Latinoamérica, ofrece un método para navegar la coexistencia de múltiples temporalidades y tradiciones culturales. Para todos, proporciona un camino hacia una autenticidad que no depende de resolver contradicciones identitarias, sino de habitarlas creativamente. Cuando el tiempo parece acelerarse inexorablemente y nuestra identidad cultural se fragmenta bajo presiones globalizadoras, estos 10 minutos diarios representan un acto radical de resistencia. Como afirmó Paz, la respuesta al mundo deshumanizado de la técnica no es la renuncia a la técnica sino su puesta a servicio de los verdaderos valores, y el valor central es el hombre, cada hombre, todo hombre. Al inicio de nuestra exploración, nos preguntamos si podríamos reconfigurar nuestro encuentro con el vacío existencial, no como una amenaza sino como un portal. La técnica de 10 minutos de paz nos muestra que sí es posible, no porque elimine el vacío existencial. La experiencia del desamparo ontológico es inherente a la condición humana, especialmente acentuada en la experiencia latinoamericana, sino porque nos permite habitarlo con dignidad y creatividad. Aquel laberinto de soledad que Paz describió magistralmente no tiene salida definitiva, pero quizás no necesitamos escapar de él. Quizás, como sugiere toda la obra de Paz, la solución no consiste en encontrar la salida sino en transformar el laberinto en hogar. Estos 10 minutos diarios son precisamente eso, un método para hacer de nuestra condición existencial, no un exilio sino un espacio habitable. Estamos condenados a errar y a trascendernos, a ir siempre más allá de lo que somos, escribió Paz. La técnica que hemos explorado hoy no nos exime de esa condena, pero nos permite convertirla en una aventura digna de ser vivida, una aventura que, aunque marcada por la nostalgia del origen perdido y la angustia del futuro incierto, encuentra en el presente extático su verdadero hogar. Como el poema Piedra de Sol que termina volviendo a su principio, cerremos este círculo regresando a la paradoja inicial. Necesitamos la soledad para superar la soledad. 10 minutos para habitar el laberinto no como víctimas sino como exploradores. 10 minutos para recordar como nos enseñó Octavio Paz, que incluso en las crisis más profundas, el mundo nace cuando dos se besan.